Viernes 6 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a este repaso diario que realizamos de las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy tenemos un asunto nacional, internacional en las portadas, luego veremos cómo también hay información local, pero los tres periódicos dedican su titular de apertura al asunto Puigdemont. El diario Córdoba, por ejemplo, titula "Alemania descarta la rebelión y deja a Puigdemont en libertad". Ahí lo tienen a 5 columnas. El diario El Día también a 5 columnas. La libertad de Puigdemont da alas a los independentistas. Y el diario ABC, en la página 1, la justicia europea da aire al golpismo. Ahí lo tienen. Bueno, es un asunto que vamos a tocar muy de pasada. Fundamentalmente lo que ha ocurrido, como saben, es que el juez Llarena ha enviado una orden de prisión, una orden internacional de busca y captura para uno de los máximos implicados en el asunto del procés, que se encuentra actualmente detenido, o estaba esta mañana detenido en Alemania, con la petición de que fuera extraditado a España. España ha pedido la extradición por dos motivos: el delito de rebeldía o de rebelión y el delito de malversación de fondos. Inicialmente la Fiscalía alemana entendió que eran compatibles esos delitos con los del Código Penal alemán. Allí no existe el delito de rebelión, pero sí existe el delito de alta traición. Se intentó homologar ambos delitos, pero para la justicia alemana el delito de alta traición, que repito es el equivalente al nuestro de rebelión, necesita una concurrencia de violencia física que parece el juez ha entendido que no se da en este caso, con lo cual ha descartado que Puigdemont pueda ser extraditado a España para ser juzgado por el delito de rebelión, que repito, tiene esa componente de violencia física que el juez alemán no aprecia. Esto no pone ni mucho menos fin al proceso judicial me refiero. ¿Por qué? Pues porque hay otros delitos. Y porque hay otros delitos que también, una vez que estuviese en España, se supone que concluido uno de los juicios, podría ser sometido a otros. Pero parece que en este momento es un varapalo, como dicen los periódicos, a las pretensiones de la justicia española, del gobierno español fundamentalmente, que pretendían juzgar al que fuera presidente del gobierno autonómico catalán, a Carles Puigdemont, por ese delito de rebelión que, repito, parece que no es compatible con los ordenamientos penales, jurídicos penales de otros países. No obstante, como les digo, el proceso sigue, el proceso judicial sigue, y si al final resulta que Puigdemont es extraditado a España solo para ser juzgado por malversación, aún así, si bien es cierto que la malversación no suele llevar aparejado penas de prisión, a no ser que sea unas cantidades muy grandes, pero sí que es muy probable que fuera inhabilitado, tanto él como todo su gobierno, para el desempeño de cargo público. Es decir, que la situación, al margen de la situación o del ingreso en prisión de este hombre cuando llegase a España, sí que parece que el procedimiento por el cual serán castigados los líderes del proceso de ruptura del Estado español de Cataluña con respecto al Estado español, pues sí que seguiría adelante. Es decir, que es una situación en la cual se suaviza o se atenúa los problemas penales para Puigdemont, pero en absoluto se resuelve. El independentismo ha intentado ver aquí un gran triunfo, que en parte lo han conseguido efectivamente, porque al no ser acusado de rebelión se reduce muchísimo la cuantía de años que podían caerle en caso de ser condenados, que todo está por ver, que luego les condenase un juzgado en España, pero como les digo, no del todo, no se le ha dado la razón absoluta. Nadie juzga si fue o no rebelión, solo juzgan que en Alemania no es delito hacer lo que hizo Puigdemont, porque no ejerció una fuerza, una violencia en sus actos. Básicamente, por resumir mucho este asunto, porque es un tema mucho más complejo de lo que yo he intentado resumir así en un minuto. Si son locales, las fotos, tanto la del diario Córdoba como la del diario El Día, incluso la del diario ABC, la página 2. Dice el diario Córdoba en su portada, sobre una foto de A.J. González: los gitanos se reivindican. Palabra completa, reivindican. La comunidad cordobesa lucha contra la segregación escolar, dice. Y en la foto, uno de los actos que ayer se vivieron, en este caso en el Puente Romano, junto a la Calahorra, como ven, en la que, miembros de esta etnia, de esta comunidad gitana, lanzaron unos pétalos al río, reivindicando una serie de actos. El día 8 es el día europeo, creo que es europeo, no sé si es europeo o mundial, del gitano.
y se adelantaron ayer algunos de estos actos. Bueno, básicamente el tema de la segregación de esta comunidad gitana, de esta etnia gitana, aparece en todos los periódicos, como le digo, al calor del Día del Gitano, que se celebra el día 8, el domingo. Digo que fundamentalmente lo que ayer se criticó fue la segregación, que aún se mantengan guetos. En concreto se refirieron a los guetos escolares o guetos educativos. Dicen que en Córdoba, en otras ciudades igual, existen colegios donde la población es básicamente 100% gitana, y eso hace que no se produzca la integración que todo el mundo, todos deseamos. Parece que la mejor lucha contra cualquier segregación, en España, como sabe, no hay problema racial con minorías afroamericanas, minorías negras o incluso con minorías que vengan del Magreb, no existe problema en principio, o al menos si existe, es muy velado, de xenofobia. Pero sí que tenemos el asunto de la segregación o discriminación hacia los gitanos desde hace 500 años. Ellos sí insisten en que en el siglo XXI no tendría sentido que aún no se produzca esta integración y denuncian que además en los colegios donde hay mayoría de niños y niñas pues de esta etnia, de esta comunidad gitana, pues hay unos problemas de fracaso escolar, de abandono, de éxito escolar, muy por debajo, unas diferencias abismales con respecto a otros colegios donde la presencia de alumnos y alumnas de esta comunidad, de este colectivo, pues no tienen importancia en cuanto numérica, quiero decir, a lo mejor hay 1 o 2 miembros de esta comunidad en otros colegios y ahí sí que funciona mucho mejor la integración. Bueno, en cualquier caso, yo, y es una opinión muy subjetiva, muy personal, creo que no existe en ámbito general discriminación hacia este colectivo y que es verdad que todavía quizás la principal de las trabas que encuentran los alumnos, los niños y niñas de esta comunidad gitana para integrarse a la sociedad a veces provienen del mismo colectivo y a lo mejor habría que trabajar mucho sobre este relevo generacional y hacer que ellos mismos, algunos de estos miembros que tienen una actitud ante la vida pues mucho más endogámica, mucho más hacia ellos mismos, pues se abrieran. Me parece, como le digo, que nadie pregunta cuando alguien va a trabajar si eres gitano o si eres gitana, no se pregunta, pero muchas veces hay trabas internas que son las que más dificultan la integración. En cualquier caso, me parece que si aún quedan barreras por superar, tenemos todos ese reto, acabar con esa discriminación, porque si les decía antes que no hay problemas con la xenofobia hacia personas que vienen de fuera, hablo de Sudamérica o de África o de América, por razón de su religión o de su raza, cuanto menos debía haberla con un colectivo que lleva viviendo en España 600 años y que parece que está más que integrado, debería estarlo. La foto del diario ABC, la página 2, vuelve el asunto del consorcio de bomberos. Dice el diario ABC, exámenes bajo el descontrol. Personal de la Diputación rompió la custodia de los ejercicios y filtró el resultado antes de ser corregidos. Bueno, parece, según sigue el diario ABC investigando este tema, que hasta en 2 ocasiones se rompió la custodia, el cordón de custodia, que vela porque el ejercicio no se ha conocido por ninguno de los que se examinaban antes de hacerse público. Dicen que hasta en 2 momentos hubo un descontrol en cuanto a la custodia de los exámenes. No obstante, la información, ayer hubo rueda de prensa de Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación. Antonio Ruiz dice que confía plenamente en la honorabilidad tanto de la vicepresidenta de este consorcio, que ejerce, como saben, de presidenta, porque la Diputación Provincial, todas las empresas públicas las preside el presidente, y los que son vicepresidentes, o en este caso vicepresidenta, Lola Amo, Dolores Amo, tienen el cargo de vicepresidente, pero realmente ostentan la presidencia. Bueno, pues decía ayer Antonio Ruiz que confía en la honorabilidad de Dolores Amo y también de Juan Carandel, que es el gerente del resto. Bueno, por la justicia resolverá. El diario El Día avanza que el PSOE pide celeridad de la justicia en el caso de los bomberos para que no se siga cuestionando y manchando tanto buena fama y el honor de las personas que están siendo investigadas. Saben que actualmente ser investigado equivale antiguamente a ser imputado. O sea, que tiene un nivel procedimental o procesal ya un nivel de cierta complicación, ¿no? De cierta implicación en el caso. Decía para ellos y también para los bomberos que en su día sacaron su plaza, que fueron 54 y que tienen derecho a que no se dude de que el proceso fue limpio y que ganaron la plaza de manera honrada. Bueno, el tema está complicado, como saben, porque el auto del juez Rodríguez Laín era muy contundente, es muy contundente. Señalaba
quiénes fueron los causantes de esta ruptura en la custodia de los exámenes, cómo se produjeron una serie de episodios previos a los exámenes muy sospechosos, como es el caso que hablamos ayer, si recuerdan, con Alfonso Alba, de estos cursos o cursillos que se dieron para algunos interinos, en los que casi se facilitaron, dice el juez, algunas de las preguntas, cómo había incluso señas, había algún tipo de contraseña o de señal para que los examinadores supieran a quiénes había que tratar mejor y quiénes peor. Es decir, que el juez fue muy contundente tras la investigación a la hora de plantear los indicios que resulten, que primero sirven para la instrucción de la causa y que al final servirán para juzgar a quienes sean imputados. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Pues no se sabe. El juez, como saben, señaló a UGT. UGT ayer dijo que en absoluto tiene nada que ver con ningún proceso ilegal en cuanto al concurso de oposición de bomberos. En fin, está todo por ver. El PSOE pide celeridad, la máxima posible para acabar con la incertidumbre, mientras que siguen apareciendo algunos hechos, bueno, como es el caso este que señala hoy el diario ABC, de la ruptura de la custodia de los exámenes, que siguen añadiendo más leña a esa pira que está ardiendo y que no sabemos a quién se va a llevar por delante. La foto que nos queda es del diario El Día, una foto que firmó Juan Ayala, y es para un reconocimiento que ayer hizo el Córdoba a dos figuras de su historia presente y su historia cercana y más remota. Vemos en la foto a José Luis Navarro, al presidente del Córdoba, y al Queco. Blanquiverdes para la eternidad, dice el diario El Día. El club entrega el carné de oro y un sitio en el palco a Navarro y a Queco. Bueno, Navarro, José Luis Navarro, es el jugador que más veces ha vestido la elástica cordobesista, la que tiene en sus manos, con ese número, 387 veces, que fue la que se puso, la que se ciñó esta camiseta. Y a Queco, pues en lugar de un número, le han puesto la clave de sol, porque es, como saben, el autor del himno del Córdoba, un himno, bueno, que está muy reconocido no solamente entre los aficionados del Córdoba, sino en España. De esos himnos hay un puñado de himnos que son muy reconocibles y entre ellos está el del Córdoba, y como saben, este canto a capela del himno cuando empieza el partido es ya uno de los hechos diferenciales de la visita al Arcángel. El Córdoba, que quiere seguir cerrando heridas. Saben que la anterior directiva, la que presidía Carlos González, rompió con el pasado. Saben que se enfrentó a la Asociación de Veteranos del Córdoba, le retiró las ayudas, le cerró el local que tenía en el Arcángel, lo sacó del palco, había una presencia de veteranos en el palco, y rompió un poco con la historia cercana y remota del club. El hecho más significativo quizás fue el desaire a Litri, un hombre que dio literalmente su vida por el equipo, por el Córdoba. Jesús León ha intentado buscar las raíces. Sabe que el Córdoba, el éxito del club, el éxito del equipo, se basa en cómo esté enraizado a la sociedad. Y lo ha hecho pues con dos elementos pues, muy simbólicos. En la historia de Navarro y el himno del Córdoba, que son dos formas de enlazar, de enganchar a la sociedad y al club. Así que me parece que de nuevo una política acertada, sobre todo porque venimos de un páramo en ese sentido. El club rompió con las peñas, el club rompió con la grada de animación, rompió con los veteranos, y Jesús León, que es cordobés, como saben, de Montoro, que lleva en su sangre pues ese ADN cordobesista que le faltaba a Carlos González, él nunca lo negó, González, pues sí que está intentando restañar heridas, y en este caso lo ha hecho por este camino. Si se fijan en la foto, si la podemos ver, en los dos asientos que delante de... ahí la tienen, no sé si se acaba de ver. Pues bueno, son asientos con el nombre de José Luis Navarro del Valle, jugador del Córdoba, Manuel Ruiz Queco, autor y compositor del himno del Córdoba. Es decir, que son asientos para siempre, bueno, para siempre. En principio nada es para siempre, pero son asientos de los que disfrutarán estos dos símbolos del Córdoba. Vamos con los sumarios. Los periódicos traen temas también concurrentes en todas las ediciones, por ejemplo el tema de las protestas. Ayer se vivió una protesta en la Ciudad de la Justicia, lo señala el diario Córdoba en su portada, en su sumario. Jueces y fiscales cordobeses reclaman mejoras y más personal, dice el diario Grupo Z. Una información que aparece en otro, ahí lo tenemos el diario Córdoba, también aparece en el diario El Día. La indignación de los jueces titula, una foto en este caso para el decano, Sánchez Zamorano, y el fiscal. El Córdoba necesita más de una docena, dice, una decena, 10, más de una decena de fiscales y magistrados. Bueno, son unas protestas que se vivieron ayer en todos los juzgados de España, no solamente fue en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en la que los jueces reclaman, pues eso, más recursos. Saben que la justicia está avanzando
pero no avanza igual en su dotación de personal y material también. También reclaman los jueces que tienen dificultades y carencias serias en cuanto a recursos materiales, en cuanto a ordenadores, en cuanto a disponibilidad de acceder al archivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa protesta que se vivió ayer en todo el ámbito nacional también se registró en Córdoba con una presencia importante de jueces, de fiscales, magistrados ante la Ciudad de Justicia, donde expresaron eso, la necesidad de que Córdoba se dote al menos de una decena más de magistrados y fiscales que permitan acabar con el tapón de la justicia. Saben que los juicios se ven con muchísimo tiempo de demora, que hay causas que cuando se ven prácticamente ya no tienen solución. Hemos visto estos últimos meses cómo hay sentencias de las cláusulas suelo, por ejemplo, o de los desahucios, que cuando afectan a personas que ya en su día han tenido que rehacer por completo su vida, empresas que cerraron, trabajadores que reclaman unas cantidades salariales que hace mucho tiempo dieron por perdidas, o juicios de personas que en algunos casos han llegado a fallecer. La justicia es un tapón importante. No son casos habituales, pero son casos que aparecen normalmente en los periódicos de esa lentitud de la justicia que afecta sobremanera a algunas personas. Así que bueno, los jueces reclaman esa dotación, mejor dotación de recursos humanos, repito, y materiales, pero ayer se trataba de reclamar recursos, en este caso humanos. También en el diario El Día habla de otra protesta. Dice: 500.000 de personas exige el desdoble de la carretera nacional 432, la carretera que une Granada de Badajoz y que pasa por Córdoba, y que los dos tramos que tiene Córdoba, tanto desde Córdoba hacia Provincia de Badajoz como de Córdoba hacia la Provincia de Granada, son tramos complicados. Saben que la mayoría de los accidentes de tráfico, sobre todo los que tienen consecuencias o tienen al final resultado de muerte, se producen en esta carretera, que no está desdoblada, que es cierto que en los últimos años se ha conseguido al menos hacer unas rondas en algunos municipios, los que tienen mayor población, que son los más complicados, Baena quizá, algún municipio en el norte por donde ya no hay que pasar, pero aún así es una carretera que une, en teoría, digo en teoría porque al final se buscan vías alternativas, pero la carretera que une Lisboa con Sierra Nevada, y que es una carretera que debe tener mucho más tránsito del que tiene. ¿Por qué no lo tiene? Pues porque, como les digo, no tiene ese desdoble y los viajeros utilizan otras vías alternativas, aunque haya que dar más vueltas. Los alcaldes y los empresarios, bueno, los vecinos en general afectados, pues siguen reclamando ese desdoblamiento que no aparece en los presupuestos. Es una partida muy pequeña, que creo que 1.200.000 euros, hablo de memoria, que servirá quizás para algún estudio previo o para analizar algún tramo en concreto, pero en absoluto es el presupuesto que necesita ese desdoblamiento. Es un desdoble, como les digo, reivindicado de hace muchísimo tiempo, hace muchos años. Creo que ya aparecía en el plan del ministro Borrell, fíjense si ha llovido, en el plan de infraestructura de Borrell, y que sigue sin aparecer en los proyectos que tenga el Ministerio de Fomento en la actualidad. Se han ido incorporando unas dificultades, por ejemplo, el impacto medioambiental en la zona norte, cuando se propuso en su día. Se promovió aquella carretera, había una serie de limitaciones normativas a la construcción de una carretera en una zona protegida, ahora hay otras, se amplía el nivel de protección a algunas zonas, en fin, que las cosas han variado mucho y no tiene buena pinta este desdoblamiento que tanto afecta a muchos municipios, sobre todo los del Guadajoz, la zona de Baena, Castro, Espejo, etcétera, y la zona norte, todo el Valle de los Pedroches, también Alto Guadiato, que son los que les une con la capital la Nacional 432. Ayer no hubo mucha gente en la protesta, pero sí que es significativo que nada más conocerse la escasez de la partida presupuestaria ya hayan vuelto las movilizaciones. Más cosas. Volvemos al diario Córdoba. Señala en su portada que el consistorio lleva ya 2 meses sin enviar multas por correo. Bueno, ni multas ni nada. Saben que la empresa que ganó el concurso para las comunicaciones municipales, que es Unipost, entró en concurso de acreedores, la empresa está sin actividad, con lo cual el ayuntamiento no puede enviar sus notificaciones, entre ellas las multas. Bueno, saben que las multas tienen un periodo de notificación de hasta 6 meses, la multa de menor cuantía, no solamente tráfico, las multas en general, una multa tanto por aparcar el coche donde no se debe, como por colocar un velador donde no se puede, o montar una marquesina sin permiso. Cualquier multa, cualquier infracción que deba ser notificada tiene unos periodos de notificación. Digo que hasta el momento no hay
problema porque el periodo de notificación no ha concluido y se supone que habrá en 4 meses que queden, algunos menos, porque algunas multas ya tenían un periodo avanzado, pero se supone que se solucionará el problema. El Ayuntamiento está intentando trabajar con Correos, que no fue concesionaria, no fue la adjudicataria de ese concurso, lo hizo Unipost, como les decía, para al menos las notificaciones más urgentes que se vayan tramitando. Algunas sí se hacen todavía, se hacen a través de otras mensajerías, por ejemplo Seur, lo que pasa es que eso encarece bastante el procedimiento. Y dinero para eso no hay partida, porque la partida estaba destinada para pagar a Unipost, que fue, como les decía, quien ganó el concurso para las notificaciones municipales. Incluso las internas, saben que el Ayuntamiento tiene muchas sedes, principalmente la del Gran Capitán con respecto a capitulares, y esa notificación pues la hacía Unipost y ahora tiene que hacerse por medios internos, pero incluso con sus centros cívicos, con la gerencia de urbanismo. Todas esas notificaciones se hacían antiguamente con Unipost, y ahora o se hacen a través de personal propio o no se hacen, y las muy urgentes hay que hacerlas a través de Seur. Es verdad que ahora hay unos procesos telemáticos, básicamente los correos electrónicos, los email, que están paliando en parte esa urgencia de notificación, pero las que son obligatoriamente, hay que comunicarlas obligatoriamente mediante correo certificado o al correo que fuera, pues se están viendo retrasadas. El asunto no va para corto plazo, como les digo, porque el tema de Unipost no tiene, lamentablemente, por sus trabajadores, una solución a corto plazo, pero parece que se está trabajando para reparar este entuerto. No sé qué ocurrirá, porque saben que la otra fórmula que utiliza el Ayuntamiento y todas las instituciones para notificar infracciones es la publicación en el boletín, en el BOP, el boletín de la provincia. No sé hasta qué punto la falta o la ausencia, la carencia de notificación va a ser paliada por la otra vía. Seguro que si alguien lleva a un tribunal que no fue notificado de una multa y que la ha prescrito, no sé hasta qué punto el tribunal le dará razón al Ayuntamiento o se la dará al infractor o al denunciado. Pero en fin, por el momento el dato objetivo es que no hay notificaciones desde hace un par de meses. Más cosas. Hablamos también de retraso, en este caso no de notificaciones, sino de las licencias de construcción. Dice el diario ABC que la construcción une fuerzas para denunciar la demora municipal en las licencias. En concreto, Construcor, que es la patronal de las constructoras, de la construcción, se ha unido a los colegios oficiales de arquitectos y de aparejadores de Córdoba para denunciar la demora en las licencias de la Gerencia de Urbanismo. Lo más curioso de este asunto de la demora no es que se produzca, como lo hemos visto antes, demoras ahí la justicia, demoras ahí la notificación del Ayuntamiento, sino que en este caso la actividad de la gerencia es muy inferior a la que había hace unos años, cuando había más personal. Quiero decir con esto que durante el periodo de la crisis que ha azotado fundamentalmente al ladrillo y que ha motivado que la gerencia también se deshiciera de parte de sus recursos humanos, pues ha llegado a tal grado la reestructuración interna que ahora ni siquiera se puede atender una petición de licencias que, lamentablemente, como decimos recurrentemente en los periódicos, porque son noticias cada mes, cuando aparecen los datos, son mucho menores los visados que firma el Colegio de Arquitectos, las peticiones de licencia que hacen las empresas constructoras o las promotoras son menores, mucho menores que hace unos años. Sin embargo, hay una tranque importante, fundamentalmente, como les digo, porque la burocracia se ha complicado en estos últimos años, hay una serie de trámites que hay que cumplir, que antes quizá no había esas garantías, y eso hace que haya también otro atasco importante en la gerencia. Claro, quienes se dedican a esto y le van ellos la viabilidad de sus empresas o de sus trabajos, pues denuncian, en ese caso de los arquitectos o los aparejadores, que presentan una licencia para construir y tarda mucho más de lo habitual en concedérsele, con lo cual se demora su actividad profesional, algo que es comprensible, digo, que les lleve a la calle. Por cierto, no aparece en los periódicos la foto que yo esperaba, que era la de ayer, la de la protesta de los trabajadores de los tanatorios, que, como saben, llevó unos pocos de coches de funerarias por las calles de Córdoba con sus coronas y sus cosas, reclamando que cesara la idea del Ayuntamiento de Cecosan, en este caso, de construir una sala de velatorio, unas tanatosalas en el Cementerio de la Salud. Aparece dentro, pero los compañeros que se dedican a la edición de los periódicos han elegido otras fotos, las que hemos visto en las portadas de los periódicos. Más cosas. Dice el diario El Día que el plan de Ciudad Jardín arranca con un carril menos en Gran Vía Parque.
La medida puesta en marcha por el área de movilidad propicia 45 aparcamientos más. Bueno, en principio, la idea, o lo que se va a poner en marcha ya, creo que se ha puesto en marcha, es eliminar de los 2 carriles que suben desde Vistalegre hasta Medina Zahara, los 2 carriles que van en dirección ascendente, suprimir uno de ellos y destinar el otro destinarlo, que se suprime, a aparcamiento en batería. Hasta ahora aparcan los coches en cordón, como saben, con lo cual caben menos coches, al estar uno en fila de otro, caben menos coches, se va a aparcar en batería, de manera que se van a generar 45 aparcamientos más. Y claro, y se va a generar que la circulación sea más lenta, porque los coches irán no por 2 carriles, sino en uno. Esto es parte del plan de Ciudad Jardín, dice el diario El Día, que sí. No está del todo claro, porque no va a activarse otra medida mañana. Se activarán o no el resto de medidas que se anunciaron en su día, la de Antonio Maura, peatonalizar Antonio Maura, si recuerdan, peatonalizar Camino de los Astres, peatonalizar Alcaldesa Noguer. Eso irá llegando, supongo yo que irá llegando, pero no significa que con esta medida que se pone en marcha ya se active la siguiente. Yo siempre lo he dicho, lo sigo diciendo, me parece que el tema del tráfico no es un tema que se resuelva cambiando la dirección de una calle o quitando un carril, o añadiendo un carril, o añadiendo aparcamientos. Cuando alguien cierra una vía, manda el tráfico hacia la otra. O sea, los coches, porque no pasen por ahí, no se quedan en sus casas, siguen yendo donde quieran ir. Lo que pasa es que van a tomar otra vía alternativa porque se encuentran que está cerrada. Si el tráfico de Ciudad Jardín se acaba colapsando, saben además que Gran Vía Parque tiene un hándicap, entiendo yo, para el tráfico, y es que hay, cuando se sube desde Vistalegre hasta Medina Zahara, hay 2 o 3 momentos en que los coches pueden girar a la izquierda para tomar, por ejemplo, la avenida Manolete. Cuando eso ocurra, cuando ve 2 carriles, si se para un carril para tomar ese desvío a la izquierda, se sigue pasando por el carril de la derecha. Pero cuando haya solo un carril, en cuanto un vehículo se detenga para intentar legalmente, hasta ahora igual lo cambian, girar a la izquierda, van a colapsar la avenida. Y eso va a hacer que circular por esta arteria se vaya a complicar con el tiempo. No sé qué ocurrirá, tampoco somos adivinos, habrá que ver cómo evoluciona el tráfico, pero en cuanto a que eso se colapse, el tráfico se irá a otro sitio. Quiere decir con esto que cuando se cierra una tubería hay que abrir otra, y si no se abre otra, al final se forma el charco. Y me parece que aquí, en el área de movilidad, hace falta un plan global, un plan que incluya no solamente el tráfico de Gran Vía Parque, sino también de Gran Vía Parque, Antonio Maura, la calle Damasco, todas las calles de Jardín, porque además eso va a tener afectación sobre el resto del tráfico. Si al final, como decía Andrés Pino, se cierra el tráfico en Antonio Maura, eso va a hacer que los conductores que actualmente toman esa arteria cojan otra. No van a dejar de ir hacia el Jardín porque se les cierre esa calle, y eso puede perjudicar incluso a República Argentina y otras calles. Es decir, que el plan, creo, debe ser mucho más global y no circunscribirlo a una calle, como es el caso de Gran Vía Parque, que bueno, sus efectos serán mejores o peores y tendremos que verlos en los próximos días. Por ahora lo que conocemos es que habrá solamente un carril, los coches se aparcarán en batería. Solamente por un ejemplo más de esta calle. Saben que hay una farmacia que está de guardia 24 horas al inicio de esta avenida, y es muy muy frecuente que ahí los coches se queden en doble fila, mientras que uno de los ocupantes pues hace su gestión en la farmacia. Bueno, pues ya solamente hay un carril, es decir, que ¿significa eso que los coches no van a parar? Bueno, el carril, actualmente son 2 carriles de 2,5 metros, el que se va a crear tiene 3,10 metros. Yo no sé, en fin, esperemos que pasen unos días y entonces podremos valorar si la medida ha sido o no acertada. Yo en principio creo que algún problema puede ser que aparezca. Más cosas. El Día trae un tema, bueno, local ya queda poca cosa, ¿eh? Sí, el diario Córdoba parece un tema local, que es el que me faltaba. Habla del agua embalsada. Titula: La cuenca del Guadalquivir recupera tras las lluvias la situación de normalidad. Llevamos un mes de marzo, ha sido un mes de marzo muy lluvioso. El mes de abril pues se presenta bastante lluvioso, que es lo normal, ¿eh? También lo inhabitual era que no lloviera en primavera en Córdoba en los últimos años. En este año se ha recuperado, este mes de marzo ha sido el segundo más lluvioso de los últimos 50 años en España en general. Córdoba también, muy lluvioso desde que empezó hasta que concluyó. Y como les digo, abril, pues ya saben que tenemos unos días de tregua. Después del domingo, el domingo de Resurrección hubo un amago, no ha llovido, parece que a partir de mañana volverá la lluvia. Bueno, pues esa situación de lluvia, de precipitaciones, ha hecho que los pantanos recuperen la situación de normalidad
de la que parecía que era insalvable hace 2 meses. Si recuerdan, en febrero, enero, febrero, cuando vivíamos una época de sequía gorda, una etapa de sequía grande, pues se llegó a niveles de agua embalsada que hicieron algunos pues, mirar mucho para arriba porque no se sabía si se podría o no regar en esta campaña agrícola. Bueno, pues estamos ya por encima de la media. En los embalses se han recogido 215,9 litros en el mes de marzo, que digo que es una cifra mucho mayor de la habitual, y el mes de abril parece que será lluvioso. Ya se puede facilitar o garantizar el agua para el riego de manera muy parecida, quizá incluso superior a la del año pasado, pues también depende de qué necesite el campo. Si llueve mucho, los regantes piden menos agua; si no llueve, pues los regantes pedirán más agua. Saben que también el tema del riego no siempre es igual y depende de cómo esté la tierra de seca. En este caso, en este momento, parece que hay bastante agua. En los últimos minutos, el caso Cifuentes, que aparece en todos los periódicos. El diario ABC, por ejemplo, lo trae como tema de apertura de la página 2. La universidad, se refiere a la Universidad Rey Juan Carlos, la universidad lleva a la Fiscalía el Mastergate, le llama así, por indicios de delito. El diario Córdoba, con foto para la presidenta del Gobierno Autonómico madrileño, el fiscal investiga el máster de Cifuentes y la universidad halla indicios de delito. Dice, una profesora confirma que su firma en el trabajo de la presidenta fue falsificada, o al menos que ella no lo firmó, con lo cual quien firmara lo hizo en nombre de quien no era. Y el diario El Día, también con la foto, de hecho es la misma foto que el diario Córdoba. El escándalo del máster de Cifuentes lleva a la Fiscalía a abrir diligencias. Está la parte alta, la parte superior del diario, ahí está, del diario El Día. ¿Por qué ha ido a la Fiscalía, llega el caso a la Fiscalía? Porque ahora se ha producido una falsificación en un documento oficial. Eso es como quien falsifica un DNI o como quien falsifica un pasaporte o un acta notarial. Depende de qué documento tendrá una consideración u otra. No es lo mismo falsificar, como decía, un acta de un notario, un testamento, que evidentemente tiene unas consecuencias, que falsificar las notas de un estudiante, que tiene otras consecuencias. Es cierto que el funcionario, si al final se demuestra que se consigue averiguar quién lo hizo y con qué objetivo, tendrá una sanción importante, pero las consecuencias no significa que vaya a acabar en la cárcel uno u otro, y en cualquier caso lo haría quien hubiese cometido esa falsificación del documento oficial. No parece en este momento que lo que pese sobre Cristina Cifuentes sea el riesgo de ingresar en prisión. Hasta donde yo conozco, aunque este caso puede dar muchísimos giros, como hemos visto en los últimos días. Y ya el diario ABC, una foto de Pérez Reverte, que ayer presentó su libro, creo que fue en Madrid, la Casa América. Dice, estamos cortando la lengua a gente necesaria. Bueno, Pérez Reverte saben que es una persona muy polémica y que le gusta hacer sus valoraciones de todo. En este caso, bueno, pues sale por ahí. Si tienen más curiosidad, entren en las páginas del diario ABC. Y el diario El Día habla de Mercadona. Ayer presentó sus cuentas y titula: Mercadona compra a proveedores andaluces por más de 2.500 millones de euros. Bueno, eso es un dato muy importante. Creo que en el caso de Córdoba son 300 y pico millones los que reciben los proveedores provinciales o cordobeses. Es un dato importante. ¿Por qué digo esto? Porque saben que hay una tendencia, sobre todo en determinados grupos de consumidores, de acercarse a lo local. Y Mercadona está reivindicando que, a pesar de que es una empresa de ámbito nacional e internacional incluso, pues sin embargo sí que sigue apoyando la producción cercana, la producción local. En este caso, con la adquisición de productos a los productores, a los proveedores andaluces, en lugar de hacerlo en otras comunidades. Se critica muchas veces que Mercadona es una empresa valenciana y que eso sirve para sacar productos valencianos, marcas blancas, etcétera. Bueno, yo no voy a decirles que compren un sitio u otro, cada cual sabrá dónde comprar. Hay empresas cordobesas de alimentación, medianas superficies cordobesas, todos tenemos la cabeza, Aldeza, Piedra y tal, que compiten con Mercadona. Cada cual que elija según su criterio, según su calidad, según su precio, eso es una opción de cada cual. Pero en ocasiones, con este mundo tan globalizado, no sabes mucho, no sabes siempre si estás comprando productos cordobeses porque lo venda un cordobés, o si compras productos cordobeses porque lo venda un valenciano o un francés. Así que mire las etiquetas, compre lo que más le interese, por su calidad, por su precio, y también piensen, lógicamente, en nuestros vecinos que están trabajando el campo, que están cuidando sus corderos a la hora de hacer sus compras. Lo dejamos aquí, volvemos el lunes. Por delante el partido Córdoba-Lorca, va a haber un lleno en el Arcángel, parece que va a ser en las gradas un éxito, que ojalá lo sea también en el terreno de juego y que se lo contemos el próximo lunes. Le dejo como cada día con Ángel Mellado. Nosotros nos vemos el lunes para leer junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.